Os damos la bienvenida al vídeo Creación de la base de datos. En este vídeo vamos a ver cómo crear una base de datos y otros aspectos relacionados como el juego de caracteres y la compaginación. Para crear una base de datos utilizamos el comando createDatabase, seguido del nombre de base de datos que queramos utilizar. Otra posibilidad también es utilizar el comando ifNotExist para indicar que queremos crear una base de datos siempre que no exista. Lo hacemos de la siguiente forma: createDatabase ifNotExist seguido del nombre de la base de datos que queramos crear. Una vez creada la base de datos, si la queremos utilizar, utilizamos el comando use. Use y el nombre de la base de datos nos permite utilizar dicha base de datos. Un aspecto muy importante dentro de la base de datos es el juego de caracteres. El juego de caracteres es el que nos permite codificar la información y guardar los distintos símbolos dentro de nuestras tablas, dentro de nuestros atributos. Los juegos de caracteres más conocidos son el código ASCII, que es el código base mediante el cual se crean los otros juegos de caracteres. También tenemos otros como por ejemplo el UTF-8 o el Latin 1, que este último es el por defecto dentro de MySQL. Por defecto el sistema MySQL tiene asignado un juego de caracteres con su compaginación por defecto, que es válido para todo el sistema. Pero nosotros cuando creamos una base de datos podemos definir cuál va a ser el que vamos a utilizar, cosa que también podemos hacer cuando creamos una tabla. Podemos definir un juego de caracteres y compaginación específico para una tabla e incluso específico para un atributo. Aparte del juego de caracteres, también entra en juego la compaginación. La compaginación es el conjunto de reglas que nos ayudan a comparar las distintas variables, los distintos datos dentro de nuestras tablas, dentro de nuestros atributos. A la compaginación también se le puede llamar collation o collate. Podemos encontrar tres tipos de compaginación: la compaginación binaria, la compaginación case insensitive y la compaginación case sensitive. Obligatoriamente siempre todo juego de caracteres irá asociado como mínimo a una compaginación y lo deberemos usar siempre con una compaginación. La compaginación binaria compara los distintos caracteres a través de su posición en el juego de caracteres. La compaginación case insensitive no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y la compaginación case sensitive sí que hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, en una compaginación case sensitive, la letra A minúscula y la letra A mayúscula son letras distintas, pero en la compaginación case insensitive, la letra A mayúscula y la letra A minúscula son la misma letra. Para mostrar los juegos de caracteres que tenemos dentro del sistema, dentro de MySQL, lo podemos hacer mediante la herramienta Show. Haciendo Show Character Set nos saldrá el listado de todos los juegos de caracteres que tenemos en el sistema. De otra manera, si queremos ver todas las collections que tenemos dentro del sistema, haciendo Show Collection nos mostrará todas las compaginaciones asociadas a sus juegos de caracteres. Por otro lado, si queremos ver las compaginaciones concretas de un juego de caracteres, lo podemos hacer de la siguiente manera. Show Collection Like, identificamos cuál es el juego de caracteres que queremos, tanto por ciento. Con esto, como todas las collections, su nombre empieza por el juego de caracteres, podremos ver cuáles son las compaginaciones que tenemos para dicho juego de caracteres. Aquí tenemos un ejemplo para el Latin 1, donde podemos ver 5 compaginaciones. No son todas las compaginaciones que podemos encontrar con Latin 1, pero sí que son las más habituales. Por ejemplo, tenemos la compaginación Swedish Case Insensitive, que es la por defecto, la binaria, la general tanto Case Insensitive como Case Sensitive y la española Case Insensitive. Para ampliar conocimientos sobre las collections y los juegos de caracteres, podéis utilizar el link de referencia que tenéis en pantalla. Cuando creamos la base de datos también podemos definir por defecto cuál va a ser el juego de caracteres o la collection que vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos utilizar un juego de caracteres por defecto UTF-8 con la collection binaria, lo podemos hacer de la siguiente manera. Creamos la base de datos, createDatabase, el nombre de la base de datos, default character set UTF-8 para indicar el juego de caracteres, default collate para indicar la compaginación, en este caso UTF-8/bin. De la misma forma podemos combinar lo aprendido anteriormente, crear una base de datos si no existe, con un juego de caracteres, en este caso también UTF-8, y una collection por defecto española Case Insensitive. Y hasta aquí el vídeo creación de la base de datos.